Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. El realizador de la película Scarface de 1983, Oliver Stone, mencionó que el nombre del personaje principal, Tony Montana, fue inspirado por su jugador favorito de fútbol americano, el mariscal de campo Joe Montana, ganador de 4 Super Bowls. Se hizo un estudio para saber cuántas bacterias se acumulan en unos jeans que no se lavan. Para esto, un sujeto los usó sin lavarlos durante 15 semanas y descubrieron que, a partir de 2 semanas, la cantidad de bacterias que pueden llegar a ser malas para la salud ya no aumentó. El propio director de Levi's ha recomendado no lavar muy seguido los jeans. La computadora del Apolo fue programada por un equipo liderado por Margaret Hamilton, quien inventó el término ingeniería de software. El código se escribía en papel y luego se tejía literalmente en cuerdas de memoria con cables que pasaban por pequeños anillos magnéticos. Cada uno representaba un 1 cuando el cable pasaba por dentro del anillo y un 0 cuando pasaba por fuera. Durante la época del Imperio Romano, muchas de las momias que se preparaban en Egipto solían ir acompañadas por retratos realistas de las personas pintadas en tablas de madera. Actualmente existen alrededor de 900 de estos retratos que han sobrevivido al paso del tiempo. Las hojas del árbol moringa contienen todos los aminoácidos esenciales, más hierro que las espinacas, más calcio que la leche y más vitamina A que las zanahorias. Incluso sus semillas ayudan a purificar el agua, ya que contienen una proteína aglutinante que captura las impurezas. La compañía de artículos deportivos, Reebok, le ofreció al basquetbolista LeBron James un contrato por $18 millones para patrocinarlo cuando apenas tenía 18 años, pero la oferta fue rechazada debido a que pensaba que Nike y Adidas llegarían y le ofrecerían más dinero. Menos de un año después aceptó una oferta de Nike por 90 millones. El videojuego Balatro, que vendió 1 millón de copias en 10 días, fue creado por un solo desarrollador, Local Thunk, que creó más de 100 cartas de Joker diferentes con efectos que alteran las reglas del juego. Fue el videojuego indie más exitoso del 2024. El primer Oscar que se entregó en los premios de la Academia en la categoría de Mejor Actor lo iba a ganar Rin Tin Tin, un perro pastor alemán que protagonizó muchas películas. Sin embargo, al considerar que la imagen de los premios podía ser afectada si en la primera edición le daban el premio a un perro, mejor le entregaron el Oscar a Emil Jannings. La producción de la serie South Park guardó todos los archivos originales de los primeros 176 capítulos. Esto les permitió volver a procesarlos en formato ancho y en alta definición. Es prácticamente el único show de televisión animado de antes de la era de las televisiones de alta definición que se puede encontrar en este formato sin que tenga modificaciones o retoques digitales. Hay una variante del ajedrez a la que llamaron ajedrez de singularidad, que se juega en un tablero distorsionado. Debido a esto, las piezas pueden hacer movimientos curvos, atacar la misma casilla de formas diferentes y los alfiles cambian de color cada vez que pasan por el centro del tablero. Helios 1 y 2, lanzadas en la década de 1970, mantienen el récord como las naves más veloces en relación al Sol, construidas por los humanos, alcanzando hasta 246.960 km por hora. Aunque ya no funcionan, estas sondas continúan orbitando la estrella de nuestro sistema solar. Hay un túnel en Suiza donde pasa una carretera que también puede servir como un refugio antibombas nucleares. Su construcción terminó en 1976 y en ese momento fue el refugio más grande del mundo. Sin embargo, con el paso de los años dejó de ser su función principal y ahora, además de ser carretera, se puede visitar como un museo. La bebida Gin and Tonic fue creada originalmente por la compañía British East India como una forma de que los soldados tomaran quinina, un alcaloide utilizado para tratar la malaria. Pero como tenía un sabor muy amargo, le agregaron azúcar, lima, agua y ginebra para que tuviera mejor sabor. Así fue como nació esta popular mezcla. El nombre original del restaurante Burger King era Insta Burger King cuando fue inaugurado en 1953, inspirado en una nueva máquina para cocinar llamada Insta Broiler que tenía la capacidad de cocinar 12 carnes de hamburguesa a la vez. La película de Disney, El Planeta del Tesoro, fue la primera en usar una innovadora técnica de animación llamada Deep Canvas, que combinaba animación tradicional 2D con entornos tridimensionales generados por computadora. A pesar de todo, está considerada como un fracaso económico, que solo recaudó $109 millones después de tener un presupuesto de aproximadamente $140 millones. En el 2012, a una mujer de Francia le llegó su recibo telefónico con una cantidad a pagar de 11.721 billones de euros, el equivalente a 6.000 veces el Producto Interno Bruto de Francia.
Cuando habló a la compañía para aclarar su situación, le dijeron que tenía que pagarlo a la fuerza. Fue hasta que insistió muchas veces que se dieron cuenta del error. Como parte de un experimento, el astronauta japonés Koichi Wakata usó la misma ropa interior durante un mes en la Estación Espacial Internacional. Esta ropa interior estaba hecha con materiales especiales antibacterianos para que pudiera ser utilizada por mucho tiempo, incluso si hacía ejercicio todos los días. Se encontró una roca grabada hace 3500 años por parte de un estudiante de la antigua Babilonia, en donde había escrito diferentes adivinanzas de humor en las que hablaba sobre cerveza, embarazos y el primer insulto a la mamá de alguien que se tiene registrado en toda la historia. El comercio en la antigua ciudad de Esparta se realizaba mediante los óbolos de hierro, una forma de moneda que consistía en largas y pesadas barras de hierro que eran tan imprácticas que requerían carretas para transportar cantidades significativas. Esto se hizo para desalentar la acumulación de riqueza, aunque poco tiempo después adoptaron las monedas normales. La ilusión de la cara doble ocurre cuando se duplica en una imagen los ojos y la boca de una persona, lo que resulta incómodo para la vista, ya que produce una confusión en la capacidad de detección de rostros de nuestro cerebro, algo que se ha reforzado desde hace millones de años con la evolución. Sin embargo, se descubrió que al rotar la imagen ya no produce la misma incomodidad. Esto es porque al ver una cara al revés no detectamos bien los rasgos aunque haya cambios evidentes. Si está sellada correctamente, la comida enlatada puede durar por tiempo indefinido. Un hombre llamado Barry Lely hizo la promesa de mantener un pollo completo enlatado guardado para comérselo cuando se cumpliera su aniversario de bodas número 50. Cuando llegó la fecha, sí cumplió y se comió el pollo y no se enfermó. De acuerdo con un software de reconocimiento facial especializado en reconocer emociones, la Mona Lisa tiene una expresión 83% feliz, 9% disgustada, 6% temerosa y 2% enojada. Los músicos Pharrell, Lorde, Frank Ocean y Billie Eilish han mencionado alguna vez que tienen sinestesia, una condición neurológica donde la estimulación de un sentido activa automáticamente otro, por lo que pueden asociar notas musicales a colores, letras y números, lo que puede ser una ventaja creativa. El rey Eric VII de Dinamarca, Noruega y Suecia, que tuvo su reinado en el siglo XV, se convirtió en pirata después de que fue desterrado del trono. Tiempo después lideró un ataque pirata dirigido a sus enemigos. Se diseñó un vehículo que puede viajar bajo la tierra de la misma forma en la que lo hace un submarino en el agua, al que llamaron Terra Hawk. Funciona con una punta de taladro lo suficientemente caliente como para fundir la roca y abrirse paso dejando un túnel. Como necesitaba demasiado poder, se planeaba usar con energía nuclear. Sin embargo, nunca ha sido construido. A pesar de estar muy atrás en la clasificación, el australiano Stephen Bradbury ganó la medalla de oro en patinaje de velocidad en los Juegos Olímpicos del 2002, porque todos los competidores que iban adelante de él se cayeron en los últimos metros. Pasó algo similar en las dos carreras anteriores a la final. Los perros ladran mucho más que los lobos debido a que en la domesticación de la especie se favorecieron a los que utilizaban ladridos como una forma de comunicación infantilizada de corto alcance, a diferencia de los lobos que utilizan más los aullidos que se escuchan a mucha distancia. Cuando la hija de Eminem, Hailey, fue coronada reina del baile en el estadio de su escuela, el rapero se escondió en un cuarto vacío y observó todo por la ventana, ya que no quería quitarle la atención. Si la NASA hubiera continuado con un presupuesto similar al que estaban recibiendo durante las misiones Apolo, ya tenían un plan desarrollado para lograr una misión tripulada a Marte en 1983, y antes iban a hacer una base lunar. En lugar de eso, el gobierno de Estados Unidos se concentró en hacer el transbordador espacial. De acuerdo con un estudio, la gente prefiere interactuar con robots con características de mujer, como la voz, comparado con los que tienen características de hombre. Esto se observó en hoteles que cuentan con ayuda de personal robot. Un estudio reveló que 125 especies de mamíferos, como el oso polar, el ornitorrinco y el wombat, brillan bajo luz ultravioleta debido a la fluorescencia en su piel o pelaje claro. Aunque no se sabe su propósito evolutivo, podría ser para ayudar a la comunicación nocturna. La marca de autos Skoda hace pruebas del claxon de sus autos para el mercado europeo un total de 150,000 veces, pero para los autos que venden en India los prueban 500,000 veces. Esto es debido al uso extendido que le dan al claxon en ese país. De acuerdo con un estudio, en los cruces más importantes de las ciudades de India, suena un claxon cada 3 segundos. Los pasaportes como los conocemos ahora comenzaron a utilizarse después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de eso, cada región tenía sus propias reglas y por lo general se podía viajar a cualquier lugar sin requerir documentos. El símbolo nacional de Irlanda es un arpa dorada, cuyo primer uso se remonta al siglo XIII.
Es el único país que tiene un instrumento musical como su símbolo oficial, el cual aparece en escudos, monedas, pasaportes y documentos oficiales. La primera tostadora eléctrica que salió en 1893 se inventó antes que el pan de caja precortado en rebanadas, que salió en 1928. El planeta Neptuno tiene los vientos más fuertes del sistema solar. Se descubrió que puede llegar a tener ráfagas de hasta 2100 kilómetros por hora. El nombre de la península de Yucatán en México proviene de la confusión entre los habitantes mayas y los primeros conquistadores españoles en la zona, ya que Yucatán suena muy parecido al equivalente maya de la frase "no entiendo tu hablar" o "no te entiendo", que se cree que fue lo primero que escucharon cuando preguntaron a la gente cómo se llamaba la región. Todos los pulpos son venenosos. Usan su pico, la única parte dura que tienen, para inyectar saliva en sus presas. Incluso hay un pulpo que vive cerca del Ártico cuyo veneno puede mantenerse activo a temperaturas muy bajas. Para los humanos, solo unas pocas especies representan un peligro real. Los Doritos fueron el primer snack que se vendió con sabor adicionado. Antes de su lanzamiento en 1996, las papas fritas y otros aperitivos se vendían sin condimentos adicionales, solo con sal. El polvo de Doritos está diseñado específicamente para no saturar las papas gustativas para que la gente no deje de comerlos. Considerar al número 0 como un número fue un descubrimiento independiente que hicieron en por lo menos 3 regiones diferentes del mundo por parte de civilizaciones antiguas en Mesoamérica, en India y en China. Otras civilizaciones tenían el concepto de 0, pero no lo consideraban como un número. El entrelazamiento cuántico es un fenómeno en donde 2 partículas se conectan de tal manera que el estado de una puede influir de forma instantánea en el estado de otra, sin importar la distancia que las separe. Fue denominado alguna vez por Albert Einstein como una acción espeluznante a distancia. Es fundamental para tecnologías en fase de desarrollo como la computación cuántica y la criptografía cuántica. En Florida se realiza cada año un festival de música bajo el agua que incluye conciertos transmitidos por altavoces submarinos. Los músicos son buzos con instrumentos reales y algunos de fantasía como la flauta pez. Su función es promover la preservación de los arrecifes. Cuando Alexander Bain inventó la primera máquina de fax en 1843, los samuráis aún existían en Japón. Estos guerreros tradicionales no desaparecieron oficialmente hasta la restauración Meiji en 1868, cuando se abolió su clase oficialmente. Entonces, un samurái real podría haber mandado un fax en algún momento. El activista Martin Luther King pagó la cuenta del hospital cuando nació la actriz Julia Roberts en 1967, ya que sus padres tenían una escuela de actuación en Atlanta y forjaron una amistad con Luther King y su familia. Esta escuela no tenía restricciones y aceptaban a todos los alumnos sin discriminación. Existe una anécdota sobre el gobierno británico en India que instauró una recompensa por cada cobra capturada para eliminarlas. Esto tuvo un efecto contrario. La gente comenzó a criar cobras para obtener el dinero, y como resultado la población de cobras salvajes aumentó cuando el programa fue cancelado y los criadores las liberaron. En la película Batman Returns, el traje de Batman no tiene botas. En lugar de eso tiene un par de tenis Air Jordan 6 modificados con la parte de arriba extendida. Incluso la suela conserva el logotipo de la silueta de Michael Jordan. Esto se hizo por practicidad y comodidad al grabar escenas de acción. Para el estreno mundial de la película de los Pitufos, pintaron de azul todas las casas del pueblo de Júzcar en Andalucía, España. Como los habitantes notaron un aumento en las visitas turísticas, en una asamblea votaron por mantener el color azul y las esculturas de pitufos. En la década de 1930 se propuso una solución para estacionarse más fácil. Los coches tendrían una quinta llanta que saldría en la parte de atrás para avanzar de forma perpendicular. Aunque no era una mala idea, los fabricantes de vehículos la descartaron. El guitarrista de la banda Rage Against the Machine y Audioslave, Tom Morello, se graduó con honores de Harvard en la licenciatura de Ciencias Políticas en 1986, pero prefirió dedicarse a la música. Sus composiciones se caracterizan por tener temas sociales. El país de Samoa una vez se saltó un día completo el 31 de diciembre del 2011. Pasaron del 30 al 1 de enero. Esto fue debido a que cambiaron de zona horaria oficialmente hacia el otro lado de la línea internacional de cambio de día, por lo que tuvieron que adelantarse 24 horas. Para su participación en la serie Scream Queens, las cantantes Ariana Grande y Lea Michele pidieron como condición no tener que gritar. Al final solo grabaron un par de gritos en una cabina de audio que luego se agregaron digitalmente en las escenas donde fingían hacerlo. El granjero estadounidense Conrad Heyer es la persona más antigua que fue fotografiada.
Nació en 1749 y participó en la Guerra de Independencia estadounidense bajo el mando de George Washington. Posó para una foto de daguerrotipo a la edad de 103 años en 1852. Para referencia, Hayer nació 7 años antes que Mozart. Es posible almacenar grandes cantidades de energía renovable por tiempo indefinido, usando una central hidroeléctrica reversible, que es como si fuera una batería gigante en donde se bombea agua hacia arriba de una colina para después bajarla conforme se necesite. Usando la energía potencial del agua producto de la gravedad, se convierte nuevamente en energía renovable a una eficiencia del 80%. Los gemelos idénticos tienen diferentes huellas dactilares. Esta diferencia se debe a factores externos que no tienen que ver con la genética, como la posición de desarrollo del feto o la velocidad de crecimiento de los dedos. Por lo tanto, tu gemelo malvado no puede culparte por nada que haya hecho. El chamorro es un idioma hablado en Guam y en las Islas Marianas del Norte. Actualmente menos de 100,000 personas lo utilizan y este número ha ido en declive desde que Estados Unidos tomó control de la isla de Guam después de la Segunda Guerra Mundial y obligó a las escuelas a utilizar el inglés. La diapausa es un estado de hibernación en algunos insectos, donde suspenden su desarrollo ante condiciones adversas, reducen su metabolismo hasta un 90%, producen anticongelantes naturales y pueden resistir temperaturas extremas. Algunas especies permanecen así durante años, esperando el momento ideal para reactivarse y continuar su ciclo vital. Las lavadoras con puerta al frente utilizan entre 40 y 75% menos agua y entre 30 y 85% menos electricidad que las lavadoras tradicionales que tienen la puerta en la parte de arriba. A pesar de que el loro gris africano puede memorizar e imitar una gran cantidad de palabras, y es uno de los animales más inteligentes del mundo, la especie no pasó la prueba del espejo. Cuando ven un espejo no saben que son ellos y atacan su propio reflejo. Entre los 4 reyes de la baraja de cartas, el rey de corazones es el único que no luce bigote. Esta distinción se debe a un error de impresión del siglo XV. Originalmente todos los reyes tenían bigote, pero un artesano grabador se equivocó e hizo el molde del rey de corazones sin bigote, algo que fue adoptado por diseños posteriores, perdurando hasta el día de hoy. De 2.600 estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood, solo 20 están dedicadas a personajes ficticios. Entre estos están Bugs Bunny, Godzilla, la rana Kermit, Shrek, Mickey Mouse, Los Simpson, Snoopy y la camioneta Chevrolet Suburban, que es el único objeto que tiene una estrella. George Lucas le permitió a los integrantes de la banda de pop NSYNC hacer un cameo en la película Star Wars Episodio 2, el ataque de los clones por pedido especial de sus hijas. Estas escenas fueron grabadas pero al final fueron eliminadas al hacer el corte final de la película y probablemente nunca sean difundidas. Llegar al centro de la Vía Láctea tomaría alrededor de 25,000 años viajando a la velocidad de la luz. Nuestro sistema solar se encuentra en uno de los brazos de la espiral, por lo que el centro está bastante lejos. Los bichos bolita, también llamados cochinillas, tienen la habilidad de digerir metales pesados tóxicos. Estos crustáceos terrestres acumulan elementos como plomo, cadmio y arsénico, y los cristalizan en estructuras inertes llamadas gránulos. Esta capacidad les permite sobrevivir en suelos contaminados donde otros animales no podrían. Un soldado inglés llamado Hugh Trenchard quedó paralizado después de un combate en la Segunda Guerra Boer de 1899. Durante su operación en Suiza se hizo aficionado al bobsled o trineo de velocidad, y poco después tuvo un accidente, solo que en lugar de dañarse más, lo hizo recuperar el movimiento de sus piernas, pudiendo volver a caminar y luego se reintegró a la guerra. Solo han sucedido unos pocos casos similares en toda la historia. Una vez, el actor Charles Chaplin, antes de ser famoso mundialmente, declaró que el cine solo era una moda pasajera, y que lo que le interesaba ver a la audiencia era actores de carne y hueso actuando en el escenario como lo habían hecho en el teatro desde hace siglos. Las 7 maravillas del mundo antiguo solo llegaron a existir al mismo tiempo durante un periodo de solo 60 años, y actualmente solo se conserva la Gran Pirámide de Egipto. Todas las demás fueron destruidas. Una vez un escuadrón de caballería francesa capturó a una flota de barcos holandesa. Esto ocurrió en 1795 durante las guerras revolucionarias francesas, y fue gracias a que el agua del mar donde se encontraban estaba congelada, permitiendo a los caballos acercarse a los barcos que quedaron atrapados. Hay una especie de ardilla a la que le llaman ardilla vampiro. Tiene la cola más grande proporcionalmente de todos los animales, ya que es 30% más grande que su propio cuerpo. Es carnívora y existen leyendas de que se come animales más grandes, por eso le pusieron ese apodo.
Philo Farnsworth, considerado como el creador de la televisión, odió su invento durante años ya que no le parecía algo que fuera útil para la sociedad. Su opinión por fin cambió cuando observó en vivo la llegada del hombre a la luna en 1969 en la tele. Desde 1928 hasta 1972, India ganó medallas en hockey sobre pasto en cada edición de los Juegos Olímpicos, 7 de oro, 1 de plata y 2 de bronce. Sin embargo, en 1976, el césped fue sustituido por una versión sintética que es más caro y de difícil acceso para los atletas de ese país, lo que inmediatamente se notó en su rendimiento. En los siguientes 9 Juegos Olímpicos solamente han ganado una medalla. Hasta el 2013, las compañías que salían en el programa Shark Tank en Estados Unidos tenían que otorgar el 5% de la compañía o el 2% de los ingresos solo por salir en el programa, aunque no los eligiera ningún inversionista. Pero esto cambió cuando Mark Cuban, uno de los integrantes del programa, les dio un ultimátum asegurando que no volvería al show si no quitaban esa cláusula. El buque Knock Nevis, antes conocido como el Seawise Giant, fue el barco más grande del mundo. Medía 458 metros de largo y por sus dimensiones no podía cruzar el Canal de Panamá o el Canal de la Mancha. También se le consideró como el objeto móvil más grande hecho por el hombre. Fue desmantelado en el 2009. Aunque la compañía de bebidas energéticas Red Bull fue fundada en Austria, su historia comenzó en Tailandia. En 1976 se lanzó la bebida Krating Daeng en Tailandia, y era especialmente popular con los conductores de tráileres, ya que los ayudaba a mantenerse alertas más tiempo. Poco después fue descubierta por un empresario austriaco que se asoció con los productores tailandeses para que fuera finalmente lanzada en Austria como Red Bull en 1987. Hay una prisión en Finlandia donde la única medida de seguridad para que no escapen los convictos es una cerca de madera amarilla. Forma parte de un concepto de prisiones abiertas en ese país. Según el estudio Términos de Color Básicos de 1969, todas las lenguas desarrollan términos para colores en secuencia predecible. Primero aparecen negro y blanco, seguidos invariablemente por rojo. La distinción azul-verde es menos frecuente. Muchas culturas usan un solo término para las dos, mientras que los términos para morado, rosa y gris son los últimos en aparecer. Solo los idiomas más avanzados los tienen. Una compañía china de comida rompió el récord del fideo más largo del mundo en el 2017. Medía poco más de 3.000 metros de largo. Para hacerlo se utilizaron 40 kilos de harina y 26 litros de agua. Al terminar se dividió en 400 platos para que comieran los trabajadores. En los castillos medievales, las escaleras circulares que tenían estaban construidas para que los atacantes subieran dando la vuelta a la derecha, lo que hacía que la mano con la que sostenían su espada estuviera bloqueada por la curva interior, dificultando el movimiento, mientras que los que estaban arriba tenían más espacio para atacar. Muchas especies de árboles están conectadas por una red subterránea de hongos que les proporcionan nutrientes, lo que ayuda a que compartan recursos entre ellos. Le llamaron el Wood Wide Web, algo así como Internet de madera. Los perros samoyedos son de los más caros de mantener. Debido a su doble capa de pelaje, requieren cepillados profesionales frecuentes que cuestan hasta $100. También son propensos a problemas de salud, por lo que los gastos veterinarios pueden llegar a ser de hasta $5,000 anuales. Además, necesitan acondicionadores especiales, dietas premium y aire acondicionado en ambientes cálidos. El reconocido restaurante Dunkin' Donuts, que recientemente quitó la palabra donuts de su nombre para ser solo Dunkin', reportó en sus años anteriores que de todas sus ventas solamente el 8% eran de rosquillas o donas. La mayor parte de sus ingresos vienen de la venta de café y bebidas, similar a Starbucks. Todos los autos Porsche se encienden del lado izquierdo, a diferencia de la mayoría de los autos de calle. Esto es por su tradición de ser una marca de autos de carreras, donde los pilotos podían ahorrar una fracción de segundo al encender el auto con la mano izquierda, mientras que con la mano derecha cambiaban la velocidad, algo que actualmente no es necesario pero se quedó así. Cuando salió el juego de The Elder Scrolls, Skyrim, la compañía Bethesda prometió que cualquier persona que tuviera un bebé el día del lanzamiento, el 11 de noviembre del 2011, y lo llamara Dovahkiin, el apodo del personaje principal que significa sangre de dragón, tendría gratis de por vida los videojuegos que hagan. Y sí hubo un ganador. Actualmente Dovahkiin tiene más de 12 años, pero todavía no ha salido la secuela de Skyrim. Los osos grizzly de las zonas montañosas de Norteamérica tienen un hábito alimenticio un poco raro. Pueden consumir hasta 40,000 polillas al día durante la temporada de verano. Este tipo de polillas, altas en nutrientes, puede constituir hasta un tercio de la dieta calórica anual de algunos osos.
Un hombre llamado Victor Lustig realizó una estafa en 1925, en donde hizo creer a comerciantes de acero que el gobierno de Francia iba a desmantelar la Torre Eiffel y venderla como fierro viejo, y que él era el encargado de elegir al comprador. Logró huir con alrededor de 70,000 francos. Fue hasta años después que lo detuvieron. Un neurocientífico de California llamado Bruce Bridgman no tuvo visión estereoscópica durante los primeros 67 años de su vida, es decir, no podía percibir la profundidad. Esto cambió cuando fue a ver con su familia la película del 2012 Hugo en 3D, ya que cuando empezó, de inmediato comenzó a percibir en 3D como la mayoría de la población. Después de eso se le quedó como si su cerebro lo hubiera aprendido permanentemente. El equipo de hockey sobre hielo femenil de Eslovaquia clasificó a los Juegos Olímpicos de Invierno del 2010, después de derrotar a Bulgaria 82-0, una cantidad récord de goles. Sin embargo, ya estando en los Juegos, perdieron con el equipo anfitrión Canadá 18-0. El clip de papel como lo conocemos actualmente nació en 1899, cuando William Middlebrook patentó la máquina para fabricar el clip con el diseño GEM. Sin embargo, el invento es atribuido también a otras personas como el noruego Johan Baller, aunque este tenía una forma un poco más cuadrada. Antes de los clips, los papeles se unían cosiéndolos con hilos o perforándolos con alambres. El hombre con más dinero en el país de Georgia, Bitsina Ivanishvili, vive en una casa de $50 millones que está hecha principalmente de vidrio y metal, llamada The Glass o Castillo de Vidrio. Se puede observar toda la ciudad de Tiflis desde el piso de arriba. La única forma en la que la BBC podía grabar sus propios programas en vivo en la década de 1950 era apuntar una cámara de cine a una televisión mientras transmitían. Se trataba de la única forma de preservar programas en vivo hasta que se inventaron las videocintas en 1959. Por esta razón, la única grabación que se tiene de la serie de ciencia ficción The Quatermass Experiment tiene un insecto real que se atraviesa por la pantalla en algunas escenas. El saborizante artificial de banana está basado en la variedad llamada Gros Michel, que es diferente a la que se encuentra en todos los supermercados del mundo. Por eso su sabor es diferente. Las bananas Gros Michel eran las más populares hasta los años 50, pero dejaron de utilizarse cuando una plaga atacó los cultivos mundialmente. Actualmente todavía se pueden encontrar en Tailandia y en países cercanos. En la película Aladdin, en un detalle que sale solo durante unos cuantos segundos cuando el sultán está haciendo una torre de animales de juguete, la cámara se aleja y se puede ver un juguete de La Bestia de la Bella y la Bestia, película que salió un año antes. Se han realizado pruebas a los violines Stradivarius que han llegado a venderse hasta en $20 millones, y se encontró que su sonido no tiene gran diferencia si se compara con un violín profesional construido actualmente. Su valor en realidad proviene de su estatus como pieza de coleccionista. La viuda de Mozart, Constance Mozart, se casó después con un diplomático de Dinamarca, y juntos se dedicaron a escribir biografías del famoso compositor, que hasta hoy en día se consideran como las más confiables. En la actualidad, aunque la tumba de Mozart no está marcada debido a que no tenía dinero cuando murió, la tumba del diplomático danés tiene una inscripción que dice: «Aquí descansa el esposo de la viuda de Mozart». La lámpara que pisa la letra I en el logotipo de Pixar al principio de las películas proviene de un corto animado que realizaron llamado Luxo Jr. de 1986, uno de los primeros cortos generados completamente por computadora y el primero en ser nominado a un Oscar. A partir de eso se quedó como la mascota de Pixar. La actriz Courtney Cox, antes de ser reconocida por la serie Friends, apareció en el video de Bruce Springsteen Dancing in the Dark, en donde es invitada al escenario a bailar con el cantante. Tiempo después, Alfonso Ribeiro, que interpreta a Carlton en El Príncipe del Rap de Bel-Air, mencionó que se inspiró en ese video para hacer su icónico baile. Cuando le cuentas a alguien sobre una meta o algo que estás planeando hacer, el cerebro libera compuestos químicos que causan una satisfacción similar a lo que sientes cuando de verdad logras la meta o la actividad. Esto reduce la motivación de acuerdo con estudios que se han hecho al respecto. El corredor Usain Bolt se comió 100 McNuggets diario durante 10 días mientras estaba en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Esto fue para asegurar que no se iba a enfermar por comer algo diferente a lo que estaba acostumbrado. Desde hace algunas ediciones de Juegos Olímpicos, McDonald's pone un restaurante en donde ofrecen comida gratis para los atletas en la Villa Olímpica. Hay un lugar en el estado de Wyoming, Estados Unidos, que es parte de la cuenca de la Gran División Continental, en donde una corriente de agua se divide en dos. Una de las corrientes lleva hacia el Océano Pacífico y la otra lleva hacia el Océano Atlántico. Es el único fenómeno hidrológico de este tipo en todo el mundo.
Todos los elementos más pesados que el hierro, como el oro, la plata, el cobre, el níquel y otros, se formaron durante la explosión de una supernova en algún momento. En un proceso de captura rápida de neutrones, las condiciones extremas permiten la creación de núcleos atómicos muy pesados. Eso quiere decir que parte de tu teléfono estuvo en algún momento en una supernova. Los ojos de los pulpos son diferentes a los de los animales vertebrados, ya que, a pesar de ser similares, en realidad evolucionaron por su cuenta. La diferencia es que tienen células fotorreceptoras que están orientadas hacia la luz y sus nervios visuales pasan por detrás de su retina, por lo tanto no tienen punto ciego. La película Blade Runner y otras más de ciencia ficción, incluyendo Minority Report, están basadas en relatos cortos del escritor Philip K. Dick, que fue uno de los exponentes del género ciencia ficción más importantes. Todos los automóviles Rolls-Royce fabricados desde hace 20 años tienen una línea pintada a mano por el artista Mark Kort, quien hace su trabajo sin la ayuda de ninguna máquina. También se pueden encargar diseños especiales más complejos. El efecto Forer es un fenómeno psicológico común, en donde las personas creen que las descripciones vagas y generales de la personalidad son específicamente precisas para ellos. Esto se da porque nuestro cerebro busca patrones y tiende a aceptar descripciones positivas como precisas, ignorando lo que no encaja. La primera rueda de la fortuna, o rueda Ferris que se construyó, se hizo en 1893 para la Feria Mundial de Chicago. Tenía una altura de 75 metros y fue hecha específicamente para competir con la Torre Eiffel de París. Después de hacerla, su creador quedó en bancarrota. La rueda se inventó hace alrededor de 5.500 años en la región de Sumeria, pero lo que motivó a los pobladores a perfeccionarla no fue hacer medios de transporte. Lo que querían hacer era un torno de alfarero para crear vasijas de cerámica. Las máquinas de monedas en los casinos tradicionalmente tienen símbolos de frutas debido a las regulaciones de principios del siglo XX que prohibían símbolos de cartas. El inventor de las primeras unidades decidió dibujarles frutas y la tradición se mantuvo hasta hoy. Los T-Rex existieron al otro lado de la Vía Láctea técnicamente, ya que hace 90 millones de años, cuando surgieron estos dinosaurios, nuestro sistema solar se encontraba más o menos en el lado opuesto de la galaxia con respecto a su posición actual. El sistema solar da una vuelta completa a la Vía Láctea cada 230 millones de años. Las primeras pruebas que se hicieron de la penicilina se realizaron en ratones. Si se hubieran hecho en otros animales como los cuyos, conocidos como conejillos de Indias, la historia hubiera sido diferente ya que son alérgicos. A partir de la década de 1950, las marcas comenzaron a promover los productos en latas que se podían tirar a la basura después de usarse. Antes de esto, las botellas se tenían que regresar para ser reusadas. Esta cultura de desechables, que poco después implementó los envases de plástico, ha contribuido a la crisis de basura del mundo actual. De acuerdo con un reporte, las apariciones de Taylor Swift en las transmisiones de la NFL durante los Juegos de los Jefes de Kansas City han provocado un aumento de $120 millones de valor para la marca. Los ratings de audiencia femenina aumentaron un 53% en el grupo de 12 a 17 años. El ave lira australiana tiene un gran talento musical. Pueden imitar perfectamente más de 20 cantos de otras aves y sonidos de su entorno como cascadas, sonidos de construcción y hasta alarmas de coches, aunque principalmente lo usan para engañar a las hembras imitando cantos de depredadores para hacer que no escapen o también para espantar a otros pretendientes. En 1996 se intentó hacer un ecosistema autosuficiente en un invernadero en el desierto de Sonora, en Arizona, para simular una colonia espacial, pero el experimento resultó en un desastre atmosférico, ya que tuvieron problemas para generar oxígeno, y proliferaron algunas especies invasoras como hormigas rojas que desequilibraron el hábitat. Los únicos seres vivos que pueden ser vistos desde el espacio de forma permanente son los corales, específicamente la Gran Barrera de Coral cerca de Australia. Grandes poblaciones de krill también pueden ser vistas desde el espacio, pero solo en ciertas épocas. El estadio recién construido en Las Vegas, llamado La Esfera, tiene en su interior la pantalla de alta resolución de 16K, más grande del mundo. Además tiene audio espacial direccionado, por lo que una sección del público puede estar escuchando algo diferente a otra sección. Esto lo logran gracias a las 164,000 bocinas de diferentes tamaños que hay instaladas en el lugar. En un episodio de Futurama, le apuntan con un dispositivo a Bender para ver su interior, lo que revela que usa un chip 6502, que en realidad es un microprocesador diseñado en 1975 que fue usado por las primeras computadoras de Apple. El guitarrista de Queen, Brian May, construyó su primera guitarra eléctrica cuando tenía 16 años. Los resortes para el trémolo los sacó de una motocicleta.
Las perillas para afinar eran agujas de tejer y la madera provenía de una chimenea. El Olympic, el buque gemelo del Titanic construido por la misma compañía, fue el único barco de transporte que logró hundir a un enemigo en la Primera Guerra Mundial. Esto ocurrió cuando chocó con un submarino alemán en 1918. A pesar del incidente, este transatlántico siguió funcionando hasta 1935. Las marcas de relojes de lujo Rolex y Tudor le pertenecen a la Fundación Hans Wilsdorf, por lo que no pueden dividirse ni venderse ni reparten dividendos. La fundación no paga impuestos y las ganancias se utilizan para apoyar iniciativas que ayuden al avance del conocimiento humano, aunque no se conocen las cifras exactas de sus donaciones. Los manatíes y el dugongo, mamíferos marinos que pertenecen al orden de los sirenios, son los parientes más cercanos a los elefantes en el árbol evolutivo. Actualmente son animales protegidos ya que su docilidad los hacía propensos a ser cazados, lo que los llevó a un estado de peligro de extinción. El primer restaurante que incorporó una línea de producción para hacer la comida, logrando estandarizar la preparación en diferentes sucursales, fue la cadena White Castle, que abrió sus puertas en 1921, considerado como el primer restaurante de comida rápida. Si fundieran la Estatua de la Libertad, el metal resultante tendría menos valor que el de un solo apartamento en Nueva York. La estatua contiene 31 toneladas de cobre y 125 toneladas de acero, lo que tendría un valor total de $227,600. Para camuflar las fábricas de aviones en los suburbios de Los Ángeles durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército de Estados Unidos construyó vecindarios simulados en los techos. Estos tenían detalles como coches falsos, carreteras, casas y vegetación. Incluso se contrataron actores para habitar estos espacios. El músico Alice Cooper fue niñero de Keanu Reeves durante un tiempo cuando el actor de John Wick y Matrix era pequeño. Esto ocurrió en Canadá, donde la madre de Keanu, diseñadora de vestuario, tenía conexiones con celebridades y estrellas del rock como el propio Alice Cooper. La galaxia M100 está tan lejos de nosotros y la luz tarda tanto en llegar que, si existen seres avanzados que vivan ahí y que puedan mirarnos con un telescopio superpotente, verían la época en la que se estaban extinguiendo los dinosaurios. El director Stanley Kubrick destruyó todos los sets y modelos que aparecieron en la película 2001, Odisea en el espacio. Esto fue para evitar que se hiciera una secuela en algún momento, y por lo menos hasta ahora lo logró. Existen listas de reproducción en Spotify y otros servicios de música con canciones especiales para realizar RCP con el ritmo correcto, entre 100 y 120 compresiones por minuto. Incluyen temas como Staying Alive de los Bee Gees y Dreams de Fleetwood Mac. Se recomienda tener suscripción premium para que el ritmo no se interrumpa con anuncios en caso de emergencia. Toda la energía que hay almacenada en el mundo en forma de petróleo y gas es el equivalente a menos de una semana de energía solar que llega al planeta. Los combustibles fósiles se formaron a partir de materia orgánica que en su momento capturó energía solar mediante fotosíntesis. Entonces, el petróleo y el gas son en parte energía solar almacenada también. Una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Artemisa, fue quemado a propósito por un piromaníaco que quería hacerse famoso. Después de que los griegos lo detuvieron y lo eliminaron, hicieron una ley para que el que mencionara su nombre tuviera de castigo la pena capital. En la década de 1950, los bombarderos nucleares Boeing B-47 tenían que hacer la maniobra especial Immelmann, en la cual soltaban las bombas mientras hacían un arco parabólico. Esto lo hacían para no ser consumidos por la bola gigante de fuego resultante de la explosión. Algunos actores de voz en el videojuego Grand Theft Auto V eran convictos de verdad. Incluso uno de ellos acababa de salir de la cárcel el día anterior a grabar sus diálogos. También les dieron oportunidad de alterar el guión dando consejos para lograr que se sintiera más real. Las plantas con flores surgieron en el mundo casi al final de la era de los dinosaurios, y paleontólogos sugieren que algunos dinosaurios herbívoros pudieron actuar como polinizadores o dispersores de semillas, estableciendo algunas de las primeras relaciones simbióticas entre animales y plantas. La luz que parpadea en la parte más alta de la Torre Capitol Records en Los Ángeles deletrea la palabra Hollywood en código Morse, permanentemente desde la apertura del edificio en 1956. Sony vendió reproductores de música Walkman que venían dentro de botellas de agua y podían ser comprados en máquinas expendedoras. Esto fue para demostrar que de verdad eran a prueba de agua. Coca-Cola lanzó una soda llamada OK Soda en 1993 para tener 2 productos con las palabras más reconocidas del mundo. Sin embargo, no tuvo éxito, pero la palabra OK sigue siendo la más reconocida del mundo. Y en segundo lugar está Coca-Cola o Coke.
La producción de la película Mad Max Fury Road tuvo que cambiar de locación ya que el desierto en Australia donde iban a filmar desapareció de un día para otro, debido a que en esa temporada hubo más lluvia de lo usual, lo que hizo que hubiera vegetación. Por lo tanto, decidieron moverse a un desierto en Namibia. Andorra le declaró la guerra a Alemania durante la Primera Guerra Mundial, pero no mandaron a ningún soldado ya que no tenían. Cuando se firmó el Tratado de Versalles años después, Andorra no fue incluido, por lo que técnicamente se mantuvo en guerra con Alemania hasta 1958, cuando firmaron un documento simbólico de paz. La mascota del restaurante Little Caesars no ha tenido prácticamente ningún cambio desde que apareció por primera vez en 1959 en la primera sucursal de la pizzería en la ciudad de Detroit. Hay una montaña de sal de mesa común en Alemania que se trata de sobrante de la compañía química K+S. Mide 250 metros y contiene alrededor de 200 millones de toneladas de sal. De cariño le dicen Monte Cali o Kilimanjaro, haciendo referencia al punto más alto de África, el Kilimanjaro. Es considerada como una fuente de contaminación para la región, pero la compañía tiene un permiso para tirar sal ahí hasta el año 2030. La canción Plastic Love de la cantante japonesa Mariya Takeuchi, que en los últimos años se volvió muy popular en Internet con cientos de millones de reproducciones, en realidad cuando fue lanzada originalmente en 1985 no tuvo buena recepción, ya que solo llegó al número 84 en las listas de popularidad en Japón comparado con otros de sus hits. Un entusiasta del espacio logró capturar una foto de la Estación Espacial Internacional, con un telescopio común en donde incluso es visible un astronauta que estaba haciendo tareas de mantenimiento en el exterior de la estación. Solo hay alrededor de 25 dirigibles o cepelines operativos en todo el mundo. A principios del siglo XX eran uno de los medios de transporte aéreos más populares, pero su poca practicidad y costos de funcionamiento provocaron que se dejaran de usar. Todos los que quedan se utilizan para publicidad o atracciones de turismo. La actriz Kate Winslet rompió el récord del mayor tiempo grabando bajo el agua haciendo una escena para Avatar 2. Winslet mantuvo la respiración durante más de 7 minutos, superando los 6 minutos que había alcanzado Tom Cruise mientras filmaba la cinta Misión Imposible, Nación Secreta. Es 30 veces más probable que le caiga un rayo a una jirafa que a un humano. Este número se calculó en base a 5 casos documentados de esto entre 1996 y 2010. Debido a que solo existían en ese momento alrededor de 140,000 jirafas, la probabilidad se calculó en 0.003 rayos por cada 1,000 jirafas al año, 30 veces más que la estadística en los humanos. El cero absoluto es la temperatura más baja teóricamente posible, llegando a los menos 273.15 grados Celsius. A esta temperatura se cree que las partículas subatómicas detienen casi por completo su movimiento, por lo que no es posible bajar más. La primera aparición del monstruo come galletas fue en un comercial de comida de 1966 que no salió al aire. La diferencia es que tenía dientes filosos, que posteriormente se los quitaron cuando salió en Plaza Sésamo por primera vez en 1969. Los trabajadores de Disney World tienen un procedimiento para evacuar a la gente en caso de emergencia en donde se toman de las manos, forman una barrera humana y van caminando hacia la salida hasta que todos los asistentes estén fuera. A finales de los 80, McDonald's comenzó a vender McPizza como parte del menú, pero fue descontinuada porque los tiempos de espera mientras la preparaban eran muy largos, contrastando con el concepto de la comida rápida. Actualmente solo un restaurante McDonald's en el mundo sigue vendiendo pizza de forma oficial. Se trata de la sucursal ubicada en Orlando, Florida, que tiene la particularidad de ser el McDonald's más grande del mundo. La Biblioteca de Alejandría, ubicada en Egipto, tenía aproximadamente 400,000 rollos escritos, el equivalente a 100,000 libros, por lo que llegó a ser el lugar donde se almacenaba la cantidad más grande de información en el mundo. Pero fue destruida en el siglo III después de años de estar en decadencia debido a los conflictos bélicos de la región. Los números son más predecibles de lo que parece. En una base de datos de cifras, el número 1 va a aparecer primero en casi el 30% de las veces, mucho más que los demás números del 0 al 9. Esta regularidad estadística se suele usar, por ejemplo, para detectar si los reportes financieros de una compañía han sido alterados o para analizar elecciones sospechosas. El petróleo se usó por primera vez como combustible en China hace más de 2000 años. Tenían pozos perforados y tuberías de bambú que utilizaban para la producción de sal evaporando agua. Para el año 1000 ya se usaba para calentar las casas y para iluminación. Los dragones que tienen solo 2 patas en realidad se les llama guibernos, que también se distinguen por tener una cola puntiaguda que se decía era venenosa.
En la antigüedad era más frecuente representar dragones con esta forma, y actualmente son populares en diseños de emblemas de lugares, marcas y asociaciones. En la isla Lambay, en Irlanda, habitan wallabies, una especie de marsupial que solo se puede encontrar en Australia. Están en esta isla debido a que el zoológico de Irlanda los liberó porque tenía sobrepoblación de animales y lograron adaptarse a las condiciones del lugar. En un partido de fútbol entre Dinamarca e Irán en el 2003, un jugador iraní recogió el balón con las manos pensando que se había pitado el final del primer tiempo, después de escuchar un sonido que provenía de la tribuna. El árbitro marcó penal. El jugador Morten Weghorst falló el penal a propósito por ser un malentendido. Las fuerzas navales de Suecia detectaron sonidos que sospecharon se trataban de submarinos hostiles de la Unión Soviética, lo que estaba causando conflictos diplomáticos, hasta que se dieron cuenta de que los sonidos, en realidad, provenían de los gases que soltaban los peces que habitaban en la zona. Esta investigación ganó un premio Nobel. Como parte de una instalación de arte en Nueva York, unos artistas intentaron imprimir todo Wikipedia en inglés en el 2015. Generaron un archivo PDF con los 7,473 volúmenes necesarios. Solo lograron hacer alrededor de 100 con 700 páginas cada uno. Luego hicieron la parte exterior de otros 1,980 volúmenes. Toda esta instalación fue para dimensionar el verdadero tamaño de este sitio web. Los rascacielos se encogen con el paso de los años. A este fenómeno se le llama encogimiento elástico y se da por la compresión del hormigón por el propio peso total del edificio. Esto se tiene que tomar en cuenta en todos los elementos estructurales. Por ejemplo, en los rieles de los elevadores, que tienen que hacerse mejor en segmentos con pequeñas separaciones. Zambia es el único país que ha finalizado unos Juegos Olímpicos con un nombre diferente al que tenía cuando iniciaron. Este país se llamaba Rodesia del Norte desde 1911 y el 24 de octubre de 1964, cuando todavía se estaban llevando a cabo los Juegos de Tokio 64, se independizó y cambió su nombre a Zambia. Uno de los grutescos de la Catedral Nacional de Washington, que tradicionalmente son gárgolas y sirven para drenar el agua de los tejados, tiene la forma de Darth Vader, el personaje de Star Wars. Fue el resultado de una competición para niños, donde dibujaron formas que querían para estas esculturas cuando se estaba construyendo la Torre Noroeste en la década de 1980. En Japón se usa un círculo para indicar que una respuesta en un examen es correcta. A diferencia de la mayor parte del mundo, el símbolo de palomita o checkmark significa que la respuesta fue incorrecta, aunque también utilizan un tache para señalar un error. Por eso se utilizaron esos símbolos en los controles de consolas para seleccionar o cancelar. Damage Control es una serie de cómics de Marvel lanzada en 1988 que se centra en una empresa ficticia encargada de limpiar el desastre dejado tras las batallas de los superhéroes. A diferencia de las típicas historias de cómics, Damage Control ofrece una perspectiva humorística y terrenal, explorando cómo afectan a la gente común los daños colaterales de las peleas entre superhéroes y supervillanos. Las pulgas experimentan una fuerza de aceleración de alrededor de 100 G cuando saltan, lo cual es 100 veces la fuerza de la gravedad. Esto es mucho más que el despegue de un cohete espacial o la montaña rusa más extrema. Sería imposible para un humano aguantar esa presión. La banda Iron Maiden demandó a los desarrolladores de un videojuego que se llamaba Iron Maiden por $2 millones por la similitud en su nombre. Al final llegaron a un acuerdo y el videojuego cambió su nombre a Iron Fury. Dover Castle, el castillo más grande de Inglaterra, tiene más de 5 kilómetros de túneles secretos de escape, que se usaban en tiempos de guerra para poder escapar o ingresar a la edificación. Muchos de estos no se han descubierto todavía. Antes de grabar la serie The Big Bang Theory, los diseñadores de set fueron a ver apartamentos usados por estudiantes cursando maestrías o doctorados para ver cómo vivían realmente los científicos jóvenes. Se basaron en eso para hacer un episodio piloto que nunca salió al aire pero está por ahí en internet. El show fue aceptado por la cadena CBS con la condición de que descartaran esos sets y el vestuario del elenco e hicieran todo más colorido, ya que fue catalogado como muy deprimente por los ejecutivos. Después de analizar las pinturas rupestres más antiguas que se han encontrado en cuevas, se determinó por el tamaño relativo de los dedos, que por lo menos el 75% de las huellas de manos marcadas fueron hechas por mujeres. En el siglo XVIII, un carpintero llamado John Harrison revolucionó la navegación cuando inventó un cronómetro marino capaz de medir la longitud. Funcionaba manteniendo exacta la hora de Greenwich durante largos viajes por el mar. Los navegantes comparaban esa hora con el mediodía local, determinado por la posición del sol. Con eso podían calcular la longitud en la que se encontraban, algo que hasta ese momento era extremadamente difícil. Mientras miraba la película Stuart Little en el 2009,
El historiador de arte húngaro Gergely Barkay reconoció la pintura Dama durmiendo con un jarrón negro de Robert Bereni. Llevaba más de 90 años perdida. Estaba al fondo de una escena siendo usada como ambientación de un cuarto. En el 2014, esta pintura se vendió en una subasta en $285,000. Si se reunieran todas las bacterias que existen en el mundo y se pusieran una encima de la otra, se extenderían un total de 10,000 millones de años luz. Eso quiere decir que en total todos estos microbios, que en promedio miden 0.001 milímetros de largo, podrían darle la vuelta a toda la galaxia 20,000 veces. A pesar de haber sido una parte importante del avance y de la campaña de marketing de la película Madame Web, el personaje de Julia Carpenter, interpretado por la actriz Sydney Sweeney, solo aparece por unos cuantos segundos con el traje original de los cómics en una escena, el mismo caso que las otras dos Spider-Women. La garza africana garceta negra tiene una técnica de pesca fascinante llamada pesca sombrilla. Extiende sus alas formando un paraguas sobre el agua, haciendo una zona de sombra que atrae a pequeños peces y otros organismos acuáticos que buscan refugio. Además, bajo esa sombra artificial puede ver mejor a sus presas sin reflejos del sol. La popular actriz infantil de la primera mitad del siglo XX, Shirley Temple, fue una vez con su mamá a un centro comercial en Navidad cuando tenía 6 años, en donde Santa Claus se le acercó y le pidió un autógrafo. De acuerdo con una entrevista que hizo en un periódico en 1961. Esto hizo que empezara a tener dudas sobre la existencia de Santa Claus, pero quién sabe, tal vez sí era él de verdad y quería su autógrafo. La banda de rock Puddle of Mud, que significa charco de lodo, tiene ese nombre porque el primer cuarto de ensayo que tuvieron se inundó un día y quedó lleno de charcos de lodo. Esto sucedía cada cierto tiempo ya que estaban junto al río Missouri. Las luces LED verdes pueden atraer más peces. Son usadas principalmente por pescadores a pequeña escala. Además, evita que las tortugas queden atrapadas en las redes hasta en un 64%. La Oficina de Patentes de Estados Unidos tiene el poder de anular cualquier patente si consideran que pone en riesgo la seguridad nacional o si es una amenaza a la estabilidad de la economía. Hasta el día de hoy se han prohibido más de 5,000 patentes. De acuerdo con conclusiones científicas, existe una razón por la cual los perros y gatos caminan en círculo antes de acostarse a dormir, y tiene que ver con sus antepasados en la vida salvaje. Para sobrevivir, estos animales se colocaban con la nariz contra la dirección del viento para poder identificar con tiempo de anticipación aromas de posibles agresores, y por eso daban la vuelta antes de descansar. En 1982, un avión Boeing 747 voló a través de ceniza que había expulsado un volcán en Indonesia. Esto provocó que se detuvieran los 4 motores de la aeronave. Por suerte, después de 15 minutos, los pilotos lograron reiniciarlos a pesar de que habían perdido mucha altitud. El avión pudo aterrizar a salvo. Lego solía recompensar a sus empleados que cumplían 25 años en la empresa, con un ladrillo de oro de 14 quilates que pesaba 25 gramos como reconocimiento. Este exclusivo ladrillo dorado se entregaba a empleados solo en algunas fábricas. Es considerado un artículo de colección muy valioso hoy en día. Las llantas tienen fecha de caducidad que por lo general es de 6 años después de su fabricación. Eso quiere decir que se echan a perder incluso si no se llegan a usar. Para estar seguro de cuándo caducan, tienen un código marcado en el interior. Los últimos 4 dígitos indican la semana y el año en el que fueron fabricadas. Los aztecas peleaban con un arma llamada macuahuitl, una espada de madera que tenía incrustadas rocas de obsidiana, un vidrio volcánico, lo que la hacía lo suficientemente fuerte como para cortar y dañar incluso más que una espada de hierro. Es imposible conseguir legalmente el episodio 200 y 201 de la serie South Park, como fueron hechos originalmente debido a la aparición de Mahoma, el fundador del Islam. En las plataformas de streaming donde sí están disponibles estos episodios, se limitaron a ponerle un cuadro con la palabra censurado. Los humanos estuvieron a punto de desaparecer hace alrededor de 900,000 años, cuando ocurrió un cuello de botella que dejó a solo 1,200 personas, causado por un periodo de cambio de clima o rivalidad con otras especies humanas. Todos nosotros descendemos de ese pequeño grupo de supervivientes. Esto se descubrió analizando patrones en nuestro ADN, que presenta una diversidad genética muy baja. Se descubrió que en los lugares donde caen rayos en la Tierra suelen crecer más hongos, lo que se pensaba que era un mito, pero fue comprobado. Se cree que la electricidad activa una enzima que promueve su crecimiento. Las plantas pueden sentir las vibraciones del agua fluyendo debajo de la tierra. Esto se demostró observando cómo las raíces tienden a buscar y crecer hacia tuberías donde fluye agua, aunque su exterior esté seco.
Un rayo puede llegar a tener una temperatura mayor que la de la superficie del Sol, pero esto solo ocurre en una superficie muy pequeña y durante milésimas de segundo. Los peces anzuelo o anglerfish, que habitan en las profundidades y utilizan un apéndice luminoso para atraer a sus presas, tienen gran diferencia de tamaño entre hembra y macho. Las hembras son mucho más grandes, por lo que el macho tiene que fusionarse parasíticamente con ellas para poder reproducirse. La familia de la madre del youtuber Markiplier proviene de Corea del Norte, de donde tuvieron que escapar antes de que se desatara la Guerra de Corea. En el 2022, Markiplier lanzó un documental en donde explora el origen de su familia. La cantante de country Dolly Parton fue parte de los productores de la serie Buffy la cazavampiros, pero esto fue en secreto ya que no apareció en los créditos. Incluso no conoció al elenco, pero mencionó que les mandaba regalos cada año. El lugar más frío del universo está en la nebulosa Boomerang, a 5.000 años luz de la Tierra, en donde la temperatura llega a menos 272 grados, a un solo grado del cero absoluto. Keanu Reeves era muy bueno como portero de hockey sobre hielo, y su sueño era competir por Canadá profesionalmente. Pero una lesión acabó con sus esperanzas y mejor se dedicó a ser actor y bajista. Durante los días en los que la canción de Rihanna, Umbrella, estuvo en primer lugar de las listas de popularidad, se registraron días de tormentas atípicas e inundaciones en Reino Unido, Nueva Zelanda y Rumania, al grado de que se comenzó a utilizar el término «maldición de Rihanna» en los tabloides británicos. Uno de los fundadores de Spotify, Daniel Ek, fue durante el 2006 el gerente de uTorrent, un software de descarga de archivos peer-to-peer, utilizado principalmente para descargar piratería. El círculo de la bandera de Bangladesh no está colocado en el centro, está más cerca de donde se pone el asta bandera. Esto fue a propósito ya que al ondearla hace parecer que está justo en la parte central. La frase «hacer un oso», que significa sentir vergüenza o pena ajena, se cree que viene de una historia de la Edad Media en donde había personas que tenían osos mascota que los amaestraban para que hicieran cosas como bailes y actos que podían ser considerados como ridículos para que la gente les diera dinero en la calle. Poco después, esto se convirtió en un espectáculo famoso y la gente lo fue adoptando como una frase cuando una persona estaba haciendo algo ridículo. La cantante FKE Twigs, antes de hacer su propia música, salió en algunos videos musicales como bailarina de apoyo, por ejemplo, en el videoclip Price Tag de Jessie Joy. Un turista finlandés le rompió parte de la oreja a una de las estatuas Moai de la isla de Pascua para llevársela a su casa, pero fue detenido por las autoridades en el 2008. Poco después, el alcalde de ese lugar declaró que este turista merecía un castigo igual a lo que le hizo a la estatua, pero esto no se hizo y el castigo quedó solo en una disculpa pública y una multa de $17,000. Muchas personas hacen el papeleo necesario para que sus mascotas sean registradas como animales de soporte emocional, lo que les permite llevarlos en aviones y entrar a zonas donde está prohibida su entrada. El durián, una fruta que tiene un aroma desagradable similar al del gas natural, es un energizante casi instantáneo debido a la cantidad de carbohidratos que posee. Además, tiene un contenido alto de potasio. Debido a su olor, en algunos hoteles y aerolíneas está prohibida. Si pones 100 millones de átomos en una fila, alcanzarían una longitud equivalente al ancho de tu dedo meñique. En el diámetro de un cabello humano caben 800,000 átomos en fila. En una encuesta que hicieron en Reino Unido, en el 2008, el 58% de los adolescentes británicos pensaban que Sherlock Holmes era un personaje histórico de la vida real, mientras que el 23% pensaba que Winston Churchill era ficticio. Teóricamente, si te alejas del Sol a una velocidad del 99% de la velocidad de la luz, de todas formas observarías a la luz del Sol pasar a la velocidad de la luz al lado de ti. Esto es de acuerdo con la teoría de la relatividad. Los cheques gigantes que dan cuando entregan premios también son aceptados por los bancos. Sin embargo, pueden cobrar un extra por el servicio debido a que se tarda más en verificar y manejar que un cheque de tamaño natural. En el 2013, un vuelo que iba de Los Ángeles a Nueva York tuvo que desviar su trayectoria a otra ciudad para bajar a una pasajera. Se trataba de una mujer que no dejaba de cantar la canción de Whitney Houston, I Will Always Love You, y no quería cooperar con los asistentes de vuelo. De acuerdo con una teoría, los humanos estamos atraídos hacia las cosas brillantes instintivamente porque en la antigüedad, buscar agua era una parte importante de la supervivencia. El sol se refleja en el agua creando destellos. Los únicos 2 países en el mundo que no tienen leyes que permitan alguna forma de divorcio son Filipinas y el Vaticano. En todos los demás países reconocidos por la ONU sí se puede.
El mangalica es una raza de cerdo doméstico poco común que tiene crecimiento inusual de pelo rizado en su cuerpo, similar al de una oveja. Puede tener el pelo negro, rojo o rubio. Los peces dipnós o pulmonados pueden permanecer fuera del agua hasta por 4 años. Esto es debido a que además de branquias, poseen órganos similares a los pulmones con los que pueden respirar aire. Esto los ayuda a sobrevivir en ríos que varían su nivel del agua. A pesar de que en las películas representan a los velociraptores como hábiles cazadores que cooperan entre muchos para rodear a sus presas, en la realidad científicos aseguran que no tenían ese elemento de cooperación, e incluso se peleaban entre sí para ganar a la presa. Se le llama superhabitable a un planeta hipotético que tiene condiciones más adecuadas para la aparición y la evolución de la vida que el propio planeta Tierra. Hasta ahora se tienen identificados 24 planetas que podrían serlo, pero se necesitan más estudios para confirmarlo. Los dientes de los vertebrados evolucionaron a partir de las escamas denticuladas de peces primitivos hace unos 400 millones de años. Estas estructuras llamadas odontodes contenían dentina y esmalte, componentes básicos de nuestros dientes actuales. Desde el 2012, la Fuerza Aérea de Estados Unidos entrena a más pilotos de drones que pilotos de jets de combate y aviones tripulados normales. Los salmones tienen su característico color debido a la acumulación de pigmentos que provienen de su alimento principal, los crustáceos. Es el mismo caso que los flamencos y su plumaje rosa. En el país de Canadá hay una sección del Código Penal que protege específicamente a los cultivadores de ostras contra el robo. Esta ley considera a las ostras como propiedad especial, sirviendo como un gran disuasivo contra el robo de estas criaturas marinas. La palabra hipopótamo viene del griego hippos, que significa caballo, y potamos, que significa río. Por lo tanto, el nombre de un hipopótamo es equivalente a caballo de río. Los pavos hembra o pavas pueden poner huevos que se desarrollan sin necesidad de ser fertilizados por un macho. A esto se le llama partenogénesis. Todas las crías que resultan de esta forma siempre son machos. Este fenómeno es más común en variedades de reptiles, y es extraño que los guajolotes lo tengan. En 1997, el actor Nicolas Cage recibió $20 millones por interpretar a Superman en la película Superman Lives de Tim Burton. Esto a pesar de que solo se realizaron pruebas de vestuario, ya que el filme fue cancelado. La región de Almería en España, a pesar de su clima seco, produce una parte importante de las frutas y vegetales que se comercializan en Europa. Usan métodos como tierra importada e hidroponía, y es el lugar con más invernaderos en el mundo. Hay tantos que se pueden ver desde el espacio. Hay evidencia de que la identificación por medio de huellas dactilares se comenzó a utilizar en China desde el siglo VII en documentos legales y contratos. Sin embargo, para investigaciones policíacas se usó por primera vez para resolver un caso en 1892 en Argentina. William Shakespeare, además de ser uno de los escritores más reconocidos de todos los tiempos, también era un hombre de negocios. Solía comprar grandes cantidades de semillas, granos y cereales, y después los vendía a precios elevados cuando había escasez, pero dejó de hacerlo cuando el gobierno lo descubrió y se lo prohibió. Hay un lago en Virginia, Estados Unidos, llamado Mount Storm, que sirve como refrigerante para una planta de energía de carbón. Esto hace que su temperatura siempre sea alta, ideal para nadar incluso en días con temperatura bajo cero. En el 2014, la comunidad de la criptomoneda Dogecoin donó la cantidad de $30,000 al equipo jamaicano de bobsleigh para que pudieran cubrir los costos para asistir a los Juegos Olímpicos. Lesoto, en África, es el único país en el que todo su territorio se encuentra por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Una ballena azul, el animal más grande del mundo, puede consumir la misma cantidad de calorías en un solo bocado que las que un humano promedio come en 180 días. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.